más a este discipulado Compartiendo tu Fe, ahora en la sesión 4. Solo para hacer un recuento de la sesión pasada, vimos diferentes modelos hacia cómo evangelizar, incluyendo el de alcanzar basado en la iglesia. Vimos el evangelismo masivo y finalmente el evangelismo personal, en el cual hicimos hincapié y hoy vamos a continuar en ese entorno. Vimos también lineamientos bíblicos acerca del evangelismo personal. Vimos la base bíblica que nos sustenta la idea de adaptar el mensaje del evangelio a los contextos, no cambiarlo, sino adaptarlo según los contextos. Y finalmente descubrimos un poco acerca de esferas de influencia y llevamos pues a la invitación a que cada quien analizara sus esferas de influencia y vimos el ejemplo de Jesús, cómo Jesús tenía ciertas esferas de influencia. Hoy nos toca hablar acerca de obstáculos y oportunidades en el evangelismo. Y francamente, les digo de antemano, vamos a hablar más acerca de obstáculos que de oportunidades. Tenemos que lidiar con aquello que nos pueda impedir el obedecer a Dios en su comisión para nosotros y estar muy al consciente de ellos para cuando se presenten no nos tome de sorpresa y también sepamos cómo lidiar con esos obstáculos. Lo primero que vamos a hacer es mirar 4 razones por las cuales los cristianos no comparten su fe. 4 razones principales, entre muchas que pueden haber, pero estas son generalmente las 4 que nos impiden o tienden a tentarnos, a impedirnos a obedecer al Señor en esto. Y vamos a hablar de cada uno pues en detalle. El primero es el temor. Muchos cristianos tienen temor de perder a sus amigos, de que se sientan alienados, a perder a sus familiares, temor de qué pensarán de ellos. Muchas personas lidian con el temor de si mi familia cree que soy un fanático, o si mi familia cree que pertenezco a una secta, o que me voy a perder, o que no sé hablar de ningún tema. La palabra de Dios nos habla mucho acerca del temor. Muy famoso ese verso donde dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Y habla mucho acerca del temor en muchas dimensiones, que nos deja claro que el temor no es tanto una emoción, sino que es un impedimento espiritual. Es un asunto espiritual con lo cual debemos lidiar. Nosotros no debemos tener temor al rechazo, pues francamente todo el que fue fiel, que vemos en la Biblia, todo el que fue fiel al Señor experimentó rechazo de una u otra manera. Experimentó mofa o burla, experimentó separación de algunas personas, y incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que fue el hombre perfecto, aquel que no pecó, el Cordero perfecto, el Hijo unigénito de Dios. Él también experimentó rechazo. Entonces, nosotros no estamos por encima de nuestro Señor Jesús para no experimentar eso. No, tú y yo vamos a experimentar rechazo de una u otra manera. En Efesios capítulo 6, versos 19 al 20, el apóstol Pablo pide oración y dice: oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. O sea, él 2 veces menciona el temor como una posible tentación o un posible obstáculo, y él pide oración para que ese temor no sea un impedimento para que él proclame el evangelio de nuestro Señor. Y él al final dice que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. O sea, él coloca el estándar para nosotros como cristianos como aquel que se levanta y que da un paso hacia adelante sin ningún temor. ¿Okay? Entonces, el único temor que debemos sentir es temor a Dios, que es obviamente un sentido reverente, un sentido de responsabilidad ante Dios, y nos impulsa a no querer defraudar a Dios en aquello que Él nos pidió que hiciéramos.
Entonces puede ser que tú y yo sintamos temor, pero no debemos permitir que el temor se vuelva una razón o una excusa para no compartir acerca de sus grandezas. Así que el temor no debe ser una excusa para no hacer lo que Dios nos pide. No debe ser una excusa. Debemos reconocer, siento temor, pero eso no es suficiente para decir, no voy a obedecer al Señor porque siento temor. No debe ser una excusa. La segunda razón por la que los cristianos tienden a no compartir su fe es confusión. Muchos desean compartir su fe, pero en el momento no saben qué decir. No saben por dónde iniciar, no saben cómo manejar la conversación. Y en la sesión 2, que ya cubrimos, hablamos ciertamente acerca del contenido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ya debería proveernos, yo diría que más de la mitad del contenido de nuestro hablar a la hora de compartir nuestra fe. Sin embargo, algunos pudieran sentir que aún no saben las palabras precisas que deben compartir al momento de hablar. ¿Qué tal si digo esto? ¿Qué tal si me equivoco y digo las cosas mal? Miren, las verdades del Evangelio deben ser comunicadas tan fácilmente, tan sencillamente como cualquier otra cosa que usted tenga convicción. A algunas personas les gusta la pizza. Me gusta la pizza. ¿Cómo tú le hablas a una persona cuando te gusta la pizza? Me encanta la pizza, allí hacen la mejor pizza. Tú lo hablarías con un convencimiento, ¿verdad? O si tú hablas de tu fruta favorita. Bueno, la fruta favorita, aquella que tú comías cuando eras un niño y estabas en tu país. Y tú dices, esa fruta es maravillosa, me encanta, lo dulce, lo ácido, lo que sea. Y tú hablas con una certidumbre acerca de esas cosas. Pues así mismo tú debes hablar con la certidumbre acerca de las cosas del Señor. Sin pensar que tú tienes que hablar con grandes tecnicismos o nada de eso. Simplemente con una convicción pura desde el corazón. Con una veracidad, con un convencimiento personal. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. También en Jeremías, en Jeremías capítulo 1, le dijo al profeta Jeremías, yo he puesto palabras en tu boca. A Isaías en el capítulo 59, dice que los que tendrían el Espíritu Santo tendrían las palabras del Señor en su boca. Y esto lo vemos extendido en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús le habla a sus discípulos en Marcos capítulo 13, en el versículo 11, dice, cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces eso nos debe traer gozo en nuestro corazón de que sí, debemos tratar de hablar con pureza, con responsabilidad, con temor de Dios, pero al final de cuentas nosotros somos usados por Dios para hablar. O sea que debemos descansar en que Él va a hacer su voluntad en cualquier conversación. Así que es preciso educarnos lo más posible acerca del Evangelio, pero al final lo importante es confiar en Dios. Al final lo importante es confiar en Dios. La tercera razón por la cual los cristianos tienden a no compartir su fe es arrogancia. Es simple arrogancia de su corazón. Algunos cristianos tristemente entienden que son demasiado santos y puros como para mezclarse con personas pecadoras. Otros quizás se sienten tan privilegiados de que tienen su salvación, tan privilegiados que se lo quieren quedar para ellos mismos. No quieren compartirlo con nadie más. Ellos entienden que ese trabajo de compartir su fe le toca a los pastores, le toca a los misioneros, ya que ellos no pueden ensuciarse sus limpias manos con el pecado. Fíjate, el Señor no nos dio ese ejemplo. En Lucas capítulo 5, versos 30 al 32, a Jesús lo criticaron por eso mismo, ¿verdad? Y dijeron, los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Jesús mostró el ejemplo de compasión hacia los pecadores, aquellos que estaban aún en oscuridad, en cadenas.
y los alcanzó, a pesar de que el orden religioso de aquel día decía que era inapropiado mezclarse con cobradores de impuestos, con prostitutas, con personas de esa índole. Y Jesús entendió que la misión del Padre que le fue concedida era mayor que aquellos preceptos y conceptos religiosos. Así que nosotros compartimos desde el convencimiento personal de la gracia de Dios, de que tú y yo recibimos por gracia lo que Dios nos concedió. No fue por mérito, no fue porque somos mejores personas. Y es desde ese corazón humilde que nosotros debemos compartir con los demás, no desde una postura de jactancia. Así que el Evangelio de la Gracia solo puede ser compartido por un corazón humilde. El Evangelio de la Gracia solo puede ser compartido por un corazón humilde. Desde que la persona se exalte o sienta altivez, fíjese, o lo va a compartir mal o simplemente no va a compartir el Evangelio. La cuarta y última razón que vamos a contemplar aquí, por la cual los cristianos no comparten su fe, es la apatía. A algunos cristianos simplemente no les importa que las personas se pierdan. No les importa si algunas personas son salvos, si otros no son salvos. No les conmueve que las personas no tengan esperanza, que las personas estén esclavizadas a las potestades y cadenas de este mundo. Simplemente les da igual. Pero Jesús nos mostró un ejemplo consistente de compasión hacia las personas perdidas. En Mateo capítulo 9, versos 36 al 38, dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Jesús se conmovió precisamente por el hecho de que habían personas que no habían conocido la verdad revelada en Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos cultivar la compasión hacia los perdidos para que eso nos impulse a compartir nuestra fe. Debemos cultivar la compasión hacia los perdidos. Ni altivez, ni tampoco apatía, mucho menos temor y tampoco confusión a la hora de compartir nuestra fe. Bien, vamos a la siguiente sección donde vamos a hablar acerca de diferentes audiencias. Y esto es un tema que me extraña un poco por qué no se habla y nos da como resultado que muchos de nosotros los cristianos, cuando compartimos nuestra fe, compartimos de la misma manera para todos. O sea, usamos la misma plantilla para todas las personas. Pero la verdad es que nosotros podemos identificar a personas en diferentes audiencias, dependiendo de qué tan abiertos están en cuanto a los asuntos de la fe de Cristo. Y yo aquí he propuesto el clasificar a personas en 3 grupos. Y voy a sustentar la división de estos grupos por la palabra. El grupo A son personas que están abiertas y solo están esperando que se les presente el Evangelio. Son personas que quizás crecieron con el Evangelio a su alrededor y simplemente alguien tiene que invitarles. Son personas que quizás se alejaron de los caminos de la fe y simplemente están buscando una mano de amor, un abrazo, una bienvenida una vez más a la familia de la fe y ya están. Son personas que quizás han estado pasando por cierta dificultad y están sensibles a las cosas del Señor y que le presentemos la esperanza que tenemos en Cristo. O también pueden ser personas que simplemente el Espíritu Santo ha estado trabajando en ese corazón. Ha estado trabajando en ese corazón y coloca una reunión oportuna entre usted y esa persona para que usted simplemente le presente el Evangelio, que es el medio de gracia que el Señor ha dado, para que las personas vengan a salvación. En las Escrituras vemos muchas personas que pudiéramos decir que caben dentro de ese grupo. Uno de ellos es el eunuco etíope, en Hechos capítulo 8, donde era una persona que ya tenía un hambre y un hambre de conocer acerca de Dios, estaba leyendo las Escrituras, no lo entendía del todo,
Y simplemente Dios colocó a Felipe en su camino para que cerrara esa brecha y simplemente lo llevara a los caminos del Señor, fuera bautizado ahí mismo. Pero fíjese, estaba en el grupo A, no hacía falta mucho más que simplemente que le explicara algunas cosas y lo invitara a seguir a Cristo. También vemos a Cornelio en Hechos capítulo 10, del 1 al 48, y ese pasaje naturalmente nos muestra una visión de lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios, cómo se le había revelado a Cornelio en visión. Él era un centurión romano, pero era temeroso de Dios, ¿verdad? Era una persona que era sensible a las cosas de Dios. Y simplemente Pedro se presenta a su casa y le explica el Evangelio y impone sus manos y ora por él y son bautizados. O sea, simplemente es algo que ya era listo para cosechar. ¿Okay? Esos son las personas del grupo A. Pero también hay un grupo B y son personas que están abiertas, pero necesitan más tiempo, necesitan conversaciones, necesitan no solamente una conversación de un día, hay personas que necesitan varias conversaciones, hay personas que necesitan ver la misericordia de Dios, la compasión de Cristo a través de las personas, necesitan que se le explique el Evangelio, necesita que se le dé una respuesta oportuna, apropiada a sus preguntas. Son personas que hay que trabajar un poco más. Y al trabajar un poco más, obviamente el Señor nos llama a tenerles paciencia, a tenerles compasión. Eso no ocurre de la noche a la mañana. A veces uno simplemente tiene que orar por esa persona, trabajar con ella, llevarlo de la mano, pero ciertamente no están tan prestos a aceptar el Evangelio rápidamente como el grupo A. El grupo B hay que trabajar un poco más. Y algunos ejemplos que vemos en las Escrituras del grupo B, vemos a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín, era una persona que tenía muchas cargas en cuanto a lo religioso. Y sin embargo, él se sienta a hablar con Jesús acerca del nuevo nacimiento, acerca del reino de Dios, acerca del plan del Evangelio. Y su camino hacia la fe fue gradual, porque al final del Evangelio de Juan lo vemos participando en la pasión de Cristo, lo vemos preparando el cuerpo de Cristo, lo vemos como un seguidor pleno de Cristo. O sea que él necesitó tiempo y necesitó la compasión que el Señor vemos que le dio. También vemos como ejemplo, justo en el capítulo siguiente, a la mujer samaritana. La mujer samaritana de Juan capítulo 4, al principio es un poco escéptica y se pudiera incluso interpretar que es un poco desafiante, era algo que no compaginaba con sus expectativas. Y Jesús fue hablándole y le habló desde diferentes perspectivas para que ella no solamente entendiera las cosas de la fe, sino que también proclamara y testificara acerca del Señor. Pero vemos que hubo un trabajo gradual, no fue algo tan repentino como en los otros casos. El último y final grupo que vamos a mencionar es el grupo C, y son personas que simplemente no están abiertas. Son personas que no están abiertas al Evangelio, simplemente eso es lo tuyo y lo mío es lo mío, no me interesa. Y nosotros tenemos que entender que hay un grupo de personas que son así. Ahora, obviamente, uno no puede juzgar siempre si esa persona individualmente está en el grupo C o en el grupo B. Uno no puede sentenciar a una persona que simplemente no está abierta de ninguna otra manera, pero simplemente hay algunas personas que sí dan señales de que no están abiertas, de que no les interesa que nosotros le compartamos acerca del Evangelio, acerca de la palabra, simplemente no les interesa. Y también en las Escrituras vemos muchos ejemplos de ello. En Juan capítulo 10, versículo 20, dice, muchos de ellos, judíos en este caso, decían, tiene un demonio, o sea, hablando de Jesús, tiene un demonio y ha perdido el juicio, ¿por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado, ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? O sea, el último grupo estaba como en duda, pero el primer grupo le había atribuido a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba endemoniado. Son personas que tienen el corazón endurecido, simplemente no están abiertos. En Marcos 6, del 4 al 6, dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y dicho sea de paso, esto es Jesús en Nazaret, en el lugar de su origen. Y Jesús dice,
no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, Jesús dijo, a mí me asombra lo cerrado que está esta gente. Decidió no hacer muchos milagros ahí. Sanó unos cuantos enfermos y salió a las aldeas de alrededor de Nazaret, donde sí enseñó a las personas que están abiertas. O sea, fíjense que hay personas que simplemente no están abiertas. Mateo 10, 14 dice, si alguien no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. O sea, Jesús instruyéndole a sus discípulos que iban en una misión evangelística. Él no dice, si alguien los rechaza, sigan insistiendo, sigan tocándole la puerta hasta que ellos cedan. No, Jesús dice, ya ellos no están abiertos, no les sigan hablando, sacúdanse los pies y pues sigan hacia adelante. ¿Okay? Un ejemplo de ese pasaje, nosotros la semana pasada vimos el pasaje de Hechos 17, donde el apóstol Pablo fue al Areópago delante de los griegos, los filósofos, y allí él dio un sermón delante del Areópago. ¿Y cuál fue el resultado de ese sermón? Todo el mundo se convirtió, todo el mundo recibió al Señor ese día. Realmente no. Dice Hechos 17 a partir del verso 32. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. Entonces, ¿qué vemos ahí en ese solo pasaje? Ahí vemos personas del grupo C, aquellos que se burlaron, aquellos que decían, bueno, otro día oiremos hablar de eso. Obviamente se sabía lo que ellos quisieron decir. Eso no nos interesa lo que tú nos estás hablando. Estaban cerrados. Y sin embargo, en ese mismo sermón, pues ahí vemos que Dionisio, Dámaris, otros más, algunos que eran miembros de ese grupo, de ese consejo de filósofos, ellos decidieron seguir a Pablo o seguir a Cristo por medio de el liderazgo de Pablo. O sea que allí había una mezcla del grupo B, quienes había que trabajar en un sermón más profundo y decidieron seguir al Señor, y del grupo C, donde ya no había más nada que hacer, que lo que dijo el Señor Jesucristo, sacudirse las sandalias y seguir su camino. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Ya habiendo clasificado a personas en tres grupos, con el grupo A, lo que debemos hacer es cosechar. Están listos para la cosecha. Con el grupo B debemos sembrar. Necesitan regarse con agua, sembrar la semilla, necesitan atención, paciencia. Y con el grupo C debemos cesar de compartir, pero nunca cerrarle las puertas. Nunca cerrarle las puertas. Hay personas que simplemente te van a decir, ya te escuché, ya yo he oído de eso, no me interesa nada. Y simplemente uno tiene que decir, ok, yo respeto tu decisión, no voy a seguir insistiendo. Pero nosotros no somos quien para dictar sentencias sobre la persona. Y eso incluye decir, aunque sea en nuestro corazón, en nuestra mente, que la persona está perdida o que está condenada, eso no le toca a usted ni me toca a mí. Nosotros no debemos cerrar la puerta. Podemos orar por la persona. Una vez más, con el grupo A debemos cosechar, con el grupo B debemos sembrar y con el grupo C debemos cesar de compartir, pero nunca cerrar la puerta. Entonces la pregunta sería, ¿pero qué tal una persona que está en el grupo C y uno decide cesar de compartir? Y de repente la persona dice, ¿sabes qué? Yo te dije que no quería oír más, pero ahora me interesa. Lo vamos a poner del grupo C al grupo B. Lo vamos a reclasificar a esa persona y vamos a decir, ok, yo estoy aquí para darte mi tiempo, yo estoy aquí para hablarte, yo estoy aquí para responder tu pregunta. Ya lo reclasificamos a la persona porque nos dio permiso y le vamos a empezar a hablar. Ok, entonces dicho eso y ya entendiendo los tres grupos,
vamos a hablar acerca de tópicos importantes que podemos hablar con el grupo A y el grupo B. Como saben, ya el grupo A son personas que simplemente hay que invitarlos, pero puede ser que esa invitación se dé por medio de algún tópico importante para la persona. Y sin embargo, por otro lado, el grupo B puede ser que necesitamos conversar con ellos acerca de la visión cristiana con respecto a temas importantes para el ser humano y son temas importantes de los cuales Dios habló. Aquí yo coloqué delante de ti una lista de algunos de los tópicos más trascendentes que se pueden utilizar para transicionar conversaciones de esos tópicos a los temas de la fe de Cristo. El primer tópico sería el tema acerca de Dios y la espiritualidad. Vivimos en un mundo donde puede ser que Dios como tal no sea bien visto para el hombre carnal, el hombre contemporáneo, pero todo el mundo quiere entender que es espiritual de alguna forma. Yo he oído a ateos diciendo, pues yo soy un ateo espiritual, ¿verdad? Todo el mundo quiere hablar de la espiritualidad porque yo creo que la imagen de Dios que Dios ha colocado en cada uno de nosotros nos confirma que hay algo más trascendente que nuestra cotidianidad, que este mundo terrenal. Hay algo más allá de eso. Y ciertamente si una persona empieza a hablar acerca de Dios o de dioses o de religión o de espiritualidad, nosotros podemos detenerla y decirle, ¿te interesa saber lo que dice la fe cristiana acerca de ese tema? Y nosotros hablarles de nuestra perspectiva. ¿Okay? Segundo tópico puede ser el tópico acerca del mal y de la injusticia. Y yo creo que es un tópico que se da muy frecuentemente porque hoy día las noticias solamente hablan del mal, de la injusticia. Vemos el mal y la injusticia en los programas de televisión, en las películas, vemos el mal y la injusticia en la calle y muchas personas que no conocen del Señor están indignadas por la injusticia, por la impunidad, por el mal en este mundo. Y nosotros a ellos les podemos hablar acerca de que hay un mal, pero todo mal será retribuido de parte del Señor, que Dios juzga sobre todas las cosas. No va a haber un mal que se va a quedar sin juicio en esta tierra. Entonces, podemos hablarle acerca de esa perspectiva, podemos presentarles también el contraste de un Dios que desea el bien, un Dios que es bien, que el bien representa su propio carácter. Y nosotros podemos hablarle de esa perspectiva en contraste con su indignación o sus preguntas acerca del mal y la injusticia. Tercer tópico pueden ser desafíos personales. Y esto puede ser personal para la persona o puede ser un desafío personal de alguien cercano a la persona. Pero muchas personas dicen, mira, tengo un familiar enfermo con cáncer o yo estoy pasando por esto o yo estoy pasando con una situación en mi matrimonio, sea cual sea el tema. Nosotros le podemos presentar al Dios de la esperanza, el Dios que hace milagros para quien nada es imposible. Y presentarle que Dios es tan maravilloso y poderoso que resucitó a Cristo de entre los muertos para que nosotros tengamos salvación. Y si Él es capaz de hacer algo que nunca ningún hombre pudo haber hecho, la ingeniería no lo puede hacer, la tecnología no lo puede hacer, solamente Dios puede hacer eso. Entonces, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Él puede restaurarnos y nosotros allí ya presentarle el mensaje del Evangelio. Otro tópico es la familia e hijos. Yo creo que con muy pocas excepciones, todos tenemos hijos, hermanos, familia, padre, madre, y nos preocupan esas relaciones interpersonales. Entonces nosotros podemos presentar en una conversación así una acción de gracias por las bendiciones y favores que nos presenta la familia, nuestros hijos. Reconocer que los lazos familiares son regalos de Dios y presentarles cómo nosotros tenemos un corazón agradecido e invitarles a ellos que tengan también esa actitud agradecida frente a esos temas. Otro tópico es la ocupación y la carrera. Muchas personas hablan acerca de su carrera, de su negocio, de su ocupación, de que tiene trabajo, de que no tiene trabajo, de que le hace falta más trabajo. Y es un tema muy cotidiano, pero también nosotros podemos utilizar ese tópico para... me salté uno. La vida y la muerte. La vida y la muerte es un tópico
que creo que está en boca de todo el mundo. Todo el mundo tiene un temor acerca de la vida, la muerte, qué pasará después de la muerte, las amenazas con respecto a la vida, hasta cuándo viviré, preocupaciones acerca de la vida y la muerte. Y es un tema, pues, de lo cual el Señor habla mucho en su palabra y nos habla acerca de la esperanza de cómo tener una vida que no culmine, que no termine en simplemente los respiros y los latidos de nuestro corazón en esta tierra, sino que nos ofrece vida eterna en Cristo, que nosotros simplemente tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y todas nuestras preocupaciones acerca de la vida y la muerte se acaban allí porque nuestra vida está escondida en Cristo, y testificarle a partir de ahí. El sexto punto es acerca de ocupación y carrera. Ocupación y carrera, todos hablamos acerca de nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro negocio, nuestro quehacer. Necesitamos más trabajo, necesitamos conseguir un nuevo trabajo, un empleo, un negocio. Es un tema, pues, muy cerca de cada uno de nosotros. Y nosotros, en una conversación sobre eso, nosotros podemos presentarle una vez más un corazón de acción de gracias, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Dios es nuestro proveedor, y presentarle a ese Dios que es proveedor. Si es una persona que está buscando trabajo, que necesita algo financiero, presentarle a ese Señor que provee a tiempo, en el cual nosotros podemos confiar y testificamos de su grandeza, y no le buscamos por sus bienes y favores, pero Él es tan generoso, tan abundante en gracia, que más allá de salvarnos y de rescatarnos y de adoptarnos, también provee sustento, nos da el pan nuestro de cada día, y poder hablarles también acerca de esa perspectiva. El séptimo tópico es amigos y comunidad, así como los familiares, los hijos, los familiares. También el ser humano es un ser social, y nosotros nos preocupan nuestros lazos sociales. Tenemos más amigos, me hacen falta más amigos, me siento solo, quiero participar en una comunidad. Nosotros en ese contexto podemos presentar el diseño de Dios para que ellos anden en comunidad. Ciertamente, el diseño de Dios para la iglesia fue precisamente para atender a esa necesidad latente que todos nosotros tenemos de andar en comunidad. La palabra describe la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. Entonces, nosotros podemos presentarle ese diseño de que Dios reconoce su soledad, de que Dios nunca deseó que el hombre estuviera solo, y que diseñó una respuesta a eso, en levantar a personas piadosas, personas compasivas, y así lo manifiesta dentro de la iglesia. Octavo tópico son sociedades e instituciones, y con esto me refiero a la política, las organizaciones sociales, estoy refiriéndome a asuntos de leyes, asuntos de la policía, asuntos de las entidades inmigratorias, todo lo que sea sociedad, instituciones, preocupaciones por la economía, preocupaciones por las elecciones y todo lo demás. Nosotros, en respuesta a esto, siempre podemos presentar nuestra perspectiva de que nosotros creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está gobernando sobre todas las instituciones, sea que lo veamos o no lo veamos. Él está gobernando, y Él va a enjuiciar toda obra, toda palabra, lo va a enjuiciar. Todo eso está en manos de Él, y nosotros confiamos en ese Dios que juzga todas las cosas a su tiempo perfecto. Y nosotros podemos presentarles que nosotros tenemos esperanza, no una esperanza pasiva, sino una esperanza activa de que nosotros obramos en amor, en caridad, en compasión, en fidelidad a Dios, en devoción, mientras que Dios actúa con su mano poderosa por encima de toda nación, todo gobierno y toda potestad de esta tierra. Y el noveno tópico que tengo aquí es la salud mental y física. Hay personas que se preocupan por la salud mental, por la ansiedad, la depresión, la preocupación, las dolencias físicas, y son preocupaciones, en muchos casos, en la mayoría de los casos, son preocupaciones legítimas. Preocupaciones de pesares que la persona tiene, obstáculos que la persona tiene, que son legítimos, que debemos honrar, debemos respetar. Pero en ese contexto también podemos presentarles que nosotros creemos en un Dios de sanidad,
un Dios que tiene todas las cosas en sus manos, un Dios que es poderoso para hacer todo mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el poder que opera en nosotros. Y que si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y esto nos sustenta, nos da paz en nuestra vida, porque en salud o enfermedad, todo lo podemos hacer en Cristo quien nos fortalece. Entonces nosotros podemos presentarle nuestra esperanza y ahí presentarles el mensaje de salvación. Por lo cual decimos que el Evangelio tiene respuesta para los temas más importantes para la persona. Debemos estar confiados para hablar desde nuestra fe. Debemos estar confiados para hablarles a las personas desde nuestra fe. No, lo contrario de eso sería no validarles su rechazo a la fe, ¿verdad? Sino presentarles una perspectiva diferente a lo que ellos estén considerando con respecto a estos temas trascendentes. Bien, ahora pasemos a 10 objeciones comunes del grupo B. Ya no estamos hablando del grupo A, estamos hablando del grupo, personas del grupo B que dicen, ven, siéntate conmigo, te voy a hacer un par de preguntas y quisiera que tú me des una respuesta. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo tú pudieras responder a personas del grupo B. Antes de entrar a las objeciones, estamos hablando no de debates, ¿ok? Porque personas generalmente del grupo C son las que se ponen de pie a debatir. Tú tienes esta idea, yo tengo esta idea, yo voy en contra de ti. Son personas que no están abiertas, las personas que debaten. Estamos hablando de personas que sinceramente hacen preguntas y necesitan una respuesta apropiada, adecuada, como vimos en la sesión pasada. Fíjate cómo dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo está hablando acerca de que nuestras armas de milicia no es en la carne. Usted no está combatiendo contra una persona no creyente, una persona que duda. Usted no está peleando contra esa persona. Usted no está haciendo una batalla contra esa persona. Eso sería militar conforme a la carne. Él está diciendo, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero Él define qué son las fortalezas. Y Él habla de que nuestras armas son poderosas para derribar argumentos, derribar excusas, derribar objeciones, toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esas personas, tanto en el grupo B como en el grupo C, puede ser que tengan una coraza, pueden ser que tengan murallas con las cuales nosotros debemos lidiar y derribar esos argumentos con respuestas adecuadas. De nuevo, en compasión, no es en la carne, sino estamos hablando en compasión, en el amor del Señor, pero sí debemos responder adecuadamente a esas objeciones. Entonces vamos a hablar de 10 de esas objeciones comunes, o también podemos llamarle perspectivas comunes de personas en el grupo B que son verdaderamente fortalezas, argumentos que se levantan y que pueden impedir el conocimiento de Dios. El primero del que vamos a hablar es el escepticismo. El escéptico es el que dice, yo no puedo creer en algo que no puedo probar o ver. Necesito evidencia concreta para aceptar que algo es real. Como no veo a Dios, no puedo creer en Dios. Yo tengo que creer, tengo que verlo para creerlo. Tengo que ver aquellas cosas que tú dices para poder creerlo. Bueno, alguna forma de responder, usualmente lo que yo hago es que yo le expongo a la persona a muchas cosas que ellos creen que no lo ven. Por ejemplo, le hablo acerca de la existencia del bien y el mal. ¿Tú crees que hay un bien y un mal? ¿Tú crees que hay cosas que son absolutamente buenas? ¿Lo has visto? O sea, ¿has visto una ley escrita en las nubes del bien y el mal? ¿O tú lo crees por algo que está en tu corazón, una convicción que aunque tú no lo veas, tú sabes que existe? También le puedo presentar las leyes de la lógica. Todo el mundo conoce la ley de la lógica. De A no puede ser no A.
Esta mesa no puede ser no mesa. Tiene que ser o mesa o no mesa. ¿Verdad? Todo el mundo sabe la ley de la lógica. Ahora, ¿tú has visto la ley de la lógica? ¿Lo has visto en una piedra, en una hoja de un árbol? ¿Dónde has visto la ley de la lógica? Tú crees en la ley de la lógica, pero no lo has visto. Entonces, también podemos hablar de la capacidad de la persona para pensar. ¿Tú has visto tu propia capacidad para pensar? Ah, no, pero yo sé que pienso. ¿Pero lo has visto? Tiene convicción acerca de su capacidad para pensar o incluso de la realidad que la persona existe. ¿Cómo tú sabes que tú existes? Ah, bueno, porque yo respiro, Pero tú sabes que existe o tú razonaste esto después que existes. Antes de existir tú no razonaste eso, ¿verdad? Entonces, la persona que no cree razona muchas cosas sin verlas, ¿verdad? O sea que es mentira que solamente cree lo que no ve. No es verdad, es una altivez, como dice la Escritura. Pero también podemos hablarle de evidencia histórica y testimonial. Hay mucha evidencia que habla acerca de la resurrección de Cristo, de la persona de Cristo, avalado en la historia, tanto en los textos bíblicos, porque yo creo que es completamente válido usar los textos bíblicos como un aval histórico, pero también testimonios fuera de la Biblia que avalan a Jesucristo como una figura real, histórica, en carne y sangre. Y más allá de ahí, nosotros podemos hablarle de nuestro testimonio personal, de algo que nosotros podemos asegurar que nosotros hemos vivido como algo, como una respuesta a aquello que ellos dicen que no vieron. Mírame a mí. O sea, tú dices que solamente cree cuando ves, pues mírame a mí. Yo soy un pecador salvado por gracia. Yo fui esta persona. Y hablarle de algo muy tangible delante de esa persona. La fe no es irracional. Y eso es algo que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, de que la fe está en contra de la razón. No, sí existen argumentos que nosotros podemos razonar y exponerle a la persona que el escepticismo no tiene lugar en el razonamiento humano, y si el escepticismo se lleva a su conclusión final y lógica, la persona debería dudar de todo, de que el suelo existe, de la ley de la gravedad, debería dudar de todo. Y sin embargo, nadie hace eso. O sea que un escéptico no está siendo honesto cuando habla con usted. No es escéptico de verdad, es simplemente una resistencia a el Evangelio de Cristo. La segunda perspectiva y objeción es el pluralismo. El pluralismo dice, todas las religiones son caminos válidos hacia Dios y ninguna puede reclamar ser la única verdad. Todos los caminos conducen a Roma, dice un viejo dicho, ¿verdad? Con eso nosotros pudiéramos responderle que Jesús afirmó ser la vía exclusiva al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Él. O sea que todas las religiones son verdaderas, excepto la fe cristiana. Si todas las religiones son verdaderas, la fe cristiana no es verdadera, porque la fe cristiana dice que es el único camino. O sea que ellos tienen que presentar la razón por la cual ellos están excluyendo la declaración y la proclamación de Cristo de ser el único camino hacia Dios. Así que hay diferencias irreconciliables entre muchas de las otras religiones, porque es muy bonito decir, todas las religiones llevan a Dios, sin analizar lo que cada religión realmente está diciendo. Porque si nos ponemos a observar y analizar las religiones del mundo, estoy hablando de religiones del mundo, dicen cosas que una contradice a la otra, o sea, son completamente contradictorias. Entonces, realmente, esa afirmación de que hay muchos caminos para llegar a Dios es una afirmación de una persona que realmente no ha estudiado el tema. Y me refiero al tema de comparar las religiones. Es una persona que no ha pensado realmente en reconciliar las cosas. Y en ese orden nosotros podemos invitar al diálogo, al estudio. Bueno, ¿te interesa esa religión? ¿Qué habla el Islam acerca de Dios? Vamos a estudiarlo. Vamos a ver un video juntos. Vamos a hablar de qué dice el Islam para que tú sepas que lo que afirman no es necesariamente coherente. ¿Okay? Podemos hablar en la paz del Señor. Sin embargo, yo tengo mucho cuidado muchas veces cuando la persona dice, ok, el Islam no, pero el budismo. Y después tú le hablas del budismo y dice, no, pero ahora vamos a hablar del hinduismo. Y tú le hablas y siempre te meten en otra religión. Para mí es como, ok, espérate un momento. Tú eres hinduista, tú eres budista, porque si no eres de esas religiones, estamos perdiendo el tiempo hablando de todas las religiones posibles del mundo. ¿Okay? Vamos a hablar mejor de verdades.
Yo te voy a presentar la fe de Cristo y tú me vas a decir qué tú piensas acerca de eso. Llega un momento en que puede volverse una maraña de excusas y de pérdida de tiempo. ¿Ok? O sea, que tengan eso en cuenta. Bien, tercera perspectiva y objeción es la exclusividad del cristianismo. Esto va como asociado un poco al pluralismo. Pero el que tiene problema con la exclusividad de la fe cristiana dice, no me gusta la idea de que el cristianismo dice que es la única religión verdadera. Eso me parece arrogante, me parece intolerante. Bueno, lo primero que debemos hacer con esa persona es establecer la diferencia entre exclusividad e intolerancia. Exclusividad e intolerancia. Afirmar que una verdad es exclusiva no es ser intolerante, puede ser meramente un apego a la verdad. Porque, por ejemplo, si alguien dice, bueno, tú deberías tomar agua. Bueno, ok, yo tomo agua, pero aquí a esta agua le eché veneno. Y yo digo, absolutamente, es verdad que si me tomo esta agua con veneno me voy a morir. Tú no puedes decir que eso es intolerante. No, tú deberías tomar todo tipo de agua, agua sucia, agua limpia, agua venenosa, porque deberíamos aceptar todas las verdades. No, yo no estoy siendo intolerante al decir que no me puedo tomar esa agua con veneno. Yo estoy apegándome a la verdad de que si me bebo esa agua me muero. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que no es intolerancia, decir, esta es la verdad y todo lo que compromete esa verdad tiene que ser mentira. Por defecto, o sea, por lógica, tiene que ser mentira. Una vez más, a esta audiencia podemos hablarle de la exclusividad de Jesús. Jesús afirmó ser el único camino al Padre, y si hay muchos caminos, entonces Jesús es un mentiroso. Entonces la persona tiene que decir si está dispuesta a aceptar que Jesús es un mentiroso o aceptar lo que Jesús dijo, pero no puede decir las dos cosas al mismo tiempo. Y una vez más, a esta audiencia también podemos hablarle de la fe racional, lógica. Nosotros podemos hablar de las cosas de la fe de manera lógica y entender que sí podemos razonar con respecto a las cosas de la fe. La cuarta perspectiva y objeción es el posmodernismo. No sé si has escuchado esa palabra. El posmodernista es el que dice, la verdad es subjetiva y relativa. Lo que es verdad para ti no es necesariamente verdad para mí. ¿Okay? Entonces, muchas veces lo que yo hago cuando alguien dice eso es que yo digo, ¿es verdad que todas las verdades son subjetivas y relativas? ¿Es verdad que lo que es verdad para ti no es verdad para mí? Porque si eso es absolutamente verdadero, entonces tú crees en una verdad absoluta. Por lo menos tú crees en una verdad absoluta y crees que el posmodernismo es la verdad absoluta. Pero ya esa declaración contradice tu postura. Tú no estás realmente convencido de que hay muchas verdades y que las verdades son subjetivas y relativas. Y nosotros podemos hablar de muchas cosas que son absolutas, que son objetivas, que son verdaderas para todos. La ley de la gravedad es una verdad. Nosotros no podemos decir la ley de la gravedad es subjetiva. Eso es a la interpretación de cada quien. No, es una verdad absoluta. Hay muchas verdades absolutas en la creación a las cuales nosotros podemos hacer referencia. Sobre todo, la verdad para nosotros, desde la perspectiva cristiana, la verdad absoluta de que hay un Dios, de que hay un Dios santo. Y nosotros debemos defender la realidad, porque cuando aceptamos de que hay verdades relativas y todo el mundo tiene un poco de verdad, ponemos en cuestión de que hay un Dios verdaderamente. Y por lo tanto, esa es una excusa, una altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros podemos invitarle a analizar la relatividad moral, porque si todo el mundo tiene su propia verdad, entonces el asesino en serie tiene su propia verdad y tenemos que aceptar que él tiene una verdad. Nosotros podemos confrontarlo con la realidad de que cuando aceptamos de que todo el mundo tiene su verdad particular, individual, ya no tenemos cómo juzgar entre el bien y el mal, o entre el criminal y el que hace bien. Ya perdemos toda potestad, porque todo el mundo tiene su verdad, y eso realmente no trasciende. Nosotros podemos invitar a esa persona posmodernista a experimentar, a explorar, a leer acerca del Señor, de la gran sabiduría que tiene la palabra de Dios, a que lo contemple, que lo considere de manera profunda. Y de ahí entonces abrirle el paso a continuarle hablando. La quinta objeción y perspectiva
de ese grupo B y del grupo C es el humanismo secular. El humanismo secular. Se ha vuelto muy en boga en estos tiempos el humanismo secular como una, entre comillas, alternativa a la religión, ¿verdad? Hay muchos políticos que entienden que su misión en la política es establecer un país humanista secular, porque es supuestamente la neutralidad. Pero sin embargo, el humanismo secular es una ideología y tenemos que entenderlo así. El humanista secular dice, podemos ser buenos y éticos sin necesidad de religión. El humanismo proporciona una base sólida para la moralidad, basada en la razón y el bienestar humano. Eso es lo que dice el humanista secular. Ahí nosotros podemos preguntarle a la persona en qué se basa su sistema moral. ¿Qué pie tiene esa persona para decir que otra persona obró mal? ¿Para decir que un criminal lo es en verdad? ¿Para decir que un acto es inmoral? ¿Qué base tiene? Cuando se trata del humanismo secular, está muy atado al posmodernismo, donde cada persona tiene su verdad relativa. Pero invitarle a razonar acerca de eso para que se dé cuenta que no es factible, no es práctico pensar desde ese punto de vista. Nosotros podemos mostrar el ejemplo de Jesús, donde Él mostró el bien de manera encarnada, mostró la moralidad, el amor perfecto, mostrando un modelo que trasciende los estándares humanos. No importa de qué sociedad, de qué época, de qué región, Jesús mostró un estándar de moralidad que va mucho más allá de lo que es incluso razonable para el ser humano sin Dios. Y a esa persona también podemos hablarle de testimonios personales. Podemos responder con nuestro testimonio personal. Podemos, si usted, por ejemplo, fue sacado de una estructura inmoral, hablarle de eso, de la convicción que el Espíritu Santo colocó en usted para usted entender el camino del bien y el mal, que no fue algo que usted razonó con un humanismo, ¿verdad? Sino que fue una convicción que vino del Espíritu de Dios y usted ahí empezó a caminar en rectitud, por lo cual no tiene mucha coherencia aquello del humanismo secular. La sexta perspectiva es la crítica hacia los cristianos. El crítico dice de la siguiente manera: no puedo tomar en serio la fe cristiana cuando veo a tantos cristianos siendo hipócritas y no viviendo de acuerdo con lo que predican. ¿Ok? Son personas que ven todo lo peor y ciertamente los medios se hacen eco de todas las cosas horrendas que muchas veces las personas que se hacen llamar cristianos hacen y ponen en vergüenza la fe de Cristo. Y ya ustedes pueden ver por mis palabras que muchas veces nosotros debemos validar las preocupaciones que la persona tiene. No debemos tapar, decir, bueno, aquella persona que era un pastor abusó de algún menor, pero mira, eso no fue así, porque fue malentendido. Debemos tener mucho cuidado porque el Señor en su palabra dice que aborrece que le llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Okay? Nosotros no debemos torcer la justicia de Dios simplemente por tratar de proteger a alguna persona que se haga llamar pastor. No, lo justo es lo justo. ¿Okay? Ahora, en ese contexto, nosotros podemos hacer admisión de imperfección. Es decir, yo entiendo tu preocupación, estás criticando a esa persona, es una persona falible. Y el Señor nos invitó a que le siguieran a Él, no a que siguiera a hombres. El hombre que se predica a sí mismo es una persona que está presto a corrompirse. Pero el hombre que habla en integridad apunta hacia Cristo. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo somos pecadores. Estamos propensos a caer, a fracasar, pero Dios solamente es justo y Él es quien perfecciona. Nosotros podemos diferenciar entre el ideal y la práctica, que nosotros predicamos como cristianos lo ideal, lo justo, los estándares de Dios, pero muchas veces somos falibles y no lo llevamos a práctica. Ahora, eso no quiere decir que lo que predicamos es falso. Es como imagínate un doctor, oncólogo, una persona que trata a pacientes con cáncer. Y un día le da cáncer al doctor. Quiere decir porque le da cáncer al doctor o se muere de cáncer, que todas las prescripciones y los tratamientos que él aconsejó eran falsos.
era un charlatán. No, no quiere decir eso. Lo que él prescribió era verdadero, pero se da el caso de que él cayó en esa condición. Y lo mismo ocurre con un ministro, un servidor del Señor, habla una cosa pero de repente cae. Cuando cae, eso no invalida lo que habla, porque entendiendo o asumiendo que habló acerca de Cristo conforme a su palabra, eso no contradice lo que habló. Por eso Jesús, cuando le habló a los discípulos y le habló acerca de los fariseos, él dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Verdad? Él validó las palabras que ellos predicaban, porque ellos predicaban y enseñaban acerca de la ley de Moisés. Pero él dice, tengan cuidado con lo que ellos practican, ¿verdad? Porque Jesús sabía que andaban con hipocresía. Entonces eso no invalida el mensaje que ellos predican. Les podemos presentar de que la fe, el camino de la fe cristiana, es un camino de transformación personal. Es un camino que no nos transformamos de la noche a la mañana, que hay personas que necesitan más tiempo que otros y podemos invitarle en su condición de pecador a comenzar a caminar en ese sentido. Séptima perspectiva es la apatía hacia la iglesia. Los apáticos dirían, yo no veo por qué yo debería ir a la iglesia o llamarme cristiano. Yo puedo ser espiritual por mi cuenta, sin necesidad de asistir a una iglesia o ser parte de una organización. Bueno, hay personas que hablan así, pero nosotros podemos responderle con el valor de la comunidad en el diseño y el plan de Dios. La importancia de la comunidad de la fe cristiana, una red de personas pecadoras, redimidas y salvos por gracia, que se ofrecen unos a otros apoyo con la misma gracia con la cual fueron rescatados. Un lugar donde puedan ser instruidos, enseñados, un lugar para crecer espiritualmente, un lugar para ejercitar, entre comillas, sus músculos espirituales. ¿Okay? Nosotros podemos hablarle de que está bíblicamente fundamentado, como la palabra de Dios prescribe la reunión regular de los creyentes para adoración, para comunión, para edificación mutua. Podemos hablar del poder de compartir la fe entre personas que tienen una perspectiva común, que se reconocen la obra de Dios en ellos, los beneficios de compartir la fe unos con otros, compartir testimonios de la gracia de Dios, cómo nos ayuda, nos impulsa a continuar en nuestro caminar siendo discípulos de Cristo. La octava perspectiva, una mala concepción acerca de qué significa ser cristiano. Esto ciertamente es una muralla para muchas personas. Y el que tiene una mala concepción puede decir un número de cosas, pero una de ellas puede sonar así. Ser cristiano es simplemente seguir un conjunto de reglas y practicar ritos religiosos. Eso no es para mí, ¿verdad? A esas personas lo que necesitan es más claridad acerca del tema de lo que es ser discípulo de Cristo, que no es seguir un conjunto de reglas, no es practicar ritos religiosos, no es vivir bajo un yugo de autoridad de un hombre o de una organización. Es una vida íntegra, es una vida de libertad en el Espíritu, es una relación viva con Dios. Nosotros debemos aclarar o podemos aclarar que el núcleo de la fe cristiana es una relación personal y transformadora con el Dios Altísimo, el Dios de la gracia, manifiesto plenamente en nuestro Señor Jesucristo. No es una religión de rituales, de reglas, de simplemente oficios de ritos. También podemos hablarle acerca de la transformación integral de la persona. El Evangelio nos transforma a la persona. Ser cristiano no es meramente una práctica externa que uno hace para que la gente nos vea que somos muy religiosos o santos. No, es una transformación del interior. Dios transforma nuestro carácter, nos da convicción, tanto de lo bueno y lo malo, nos lleva a caminos de sabiduría. Nosotros podemos continuar desmintiendo mitos comunes y presentarles la realidad desde la perspectiva cristiana. Una descripción más precisa de lo que implica ser discípulo de Cristo, de lo que es ser seguidor de Cristo, que va más allá de simplemente cumplir una asistencia o ciertos ritos. No, abarca una vida
profunda e íntegra de amor, de servicio, de comunidad, de interacción con hermanos y hermanas en la fe. Novena perspectiva es el problema del mal. Hay personas que dicen, ¿cómo puede existir un Dios amoroso si hay tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo? Una vez más, nosotros debemos reconocer que hay mucha maldad en el mundo. No podemos decirle, no, esos son inventos tuyos. O sea, no, es que la palabra nos dice que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrompido por el pecado, y ese sufrimiento y esa maldad corresponde a el pecado que ha corrompido toda la naturaleza, toda la creación desde lo más profundo. Y es una parte central de la preocupación de la fe cristiana. De hecho, es una parte de nuestra esperanza final en Dios, de que nos prometió llevarnos a el cielo donde no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá lágrima. Entonces hay un propósito final para el sufrimiento, pero mientras tanto también hay un propósito en cómo nosotros podemos entender el sufrimiento a manera personal, como muchas veces Dios permitiendo que nuestras intenciones sean purificadas. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, habla de que nosotros somos probados como el oro, en el fuego, en la prueba. Y nosotros podemos entender que aunque no es agradable sufrir, muchas veces también sufrimos por causa de Cristo. Los primeros cristianos sufrieron por sus convicciones de que Jesucristo resucitó entre los muertos, y sufrieron y nunca se avergonzaron de ello. Entonces, hay una esperanza en la restauración de todas las cosas, la consumación de todas las cosas, y es una respuesta al mal, porque si Dios no existe, si el evangelio es mentira, entonces no hay esperanza. El mismo problema del sufrimiento está en el naturalismo, en el ateísmo, pero el ateísmo no tiene una respuesta para el sufrimiento, simplemente es lo que es. Es lo que es y nunca va a haber un juicio sobre el mal. O sea, no es una respuesta ni siquiera adecuada. Nosotros los cristianos por lo menos tenemos una respuesta con respecto a esas cosas. La décima y la última perspectiva es el relativismo moral. Y el relativista moral dice, no creo que existan verdades morales absolutas. Lo que es correcto o incorrecto depende de la cultura o de la situación individual. Y ya nosotros hablamos un poco del relativismo, del pluralismo y de esas cosas, pero la respuesta es igual. A una persona que habla del relativismo moral, nosotros podemos presentarle bases para la moral absoluta. Personas, o sea, noticias que conocemos de grandes criminales o dictadores o asesinos, y decirle, si tú dices que todo es relativo, entonces esas personas realmente no hicieron mal. Es simplemente su perspectiva personal. Y confrontarlo con la realidad de que hay un mal absoluto en este mundo, y también en contraposición hay un bien absoluto. Y la fe cristiana es consistentemente moral. Yo no estoy diciendo que los cristianos somos consistentemente moral. Ya dije, todos somos caídos, todos somos débiles. Pero los dictámenes de la fe cristiana son consistentes en su moralidad. No se puede decir esto es un mal. No, es que todo proviene del carácter de Dios. Todo lo que Dios prescribe para su iglesia proviene de su propio carácter. Entonces nosotros podemos presentarle la perspectiva de la ética cristiana basada en el amor, el respeto a cada persona por la imagen de Dios en cada persona. Es una propiedad intrínseca de cada persona, y eso derriba las injusticias, derriba el racismo, derriba las incongruencias morales, los abusos, derriba todo eso, toda excusa para participar en esas cosas, porque toda persona es portadora de la imagen de Dios y merece respeto, merece honra en ese sentido. Entonces ya exploramos 10 perspectivas que se suelen levantar con esas personas del grupo B, y simplemente quisiera terminar con algunos principios finales. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16, dice de esta manera: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian
por su buena conducta en Cristo. 3 principios finales que vamos a extraer de esos dos versos. Número 1, nosotros no estamos peleando ni debatiendo, sino respondiendo. Para ese grupo no estamos debatiendo, no estamos peleando, no estamos minimizando a la persona, no estamos abochornando a la persona, estamos proveyendo una respuesta adecuada. Por eso dice Pedro que estén listos para darles una respuesta a todo el que le pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Principio número 2, nosotros debemos responder con mansedumbre y respeto, no con un emocionalismo, no con una desesperación, tachando a la persona como un necio, como uno le respondería a un niño, a un hijo suyo, ¿verdad? Con una mansedumbre, un respeto y paciencia en su perspectiva. Tercer y último principio, la forma en que nosotros compartimos también es parte de nuestro testimonio. ¿Ok? La forma en que nos compartimos también es parte de nuestro testimonio. Usted no hace nada diciendo, bueno, yo era un pecador, yo estaba encadenado al pecado y el Señor me salvó. Y la manera en que lo haces realmente no refleja esa gracia que el Señor mostró hacia ti. No, o sea, la forma en que tú compartes es también de manera integral parte de tu testimonio como hijo de Dios. Y por eso Pedro dice, tengan buena conciencia para que sean avergonzados los que los acusan, los que los calumnian por su buena conducta en Cristo. O sea, que la buena conducta en Cristo debe estar presente en el momento de responder. Así que ya con esto terminamos la sesión acerca de obstáculos y oportunidades cuando se presenta la oportunidad de compartir nuestra fe.